Hola, hola, buenas tardes. A continuación revisaremos el tema de la estructura terrestre. ¿En qué consiste este tema tan fantástico y tan especial? Ok, a manera de preámbulo tenemos dos imágenes. Observemos esta. ¿Qué es lo que tienen aquí, chicos? Un volcán. Como pueden ver, esta es una de las imágenes más hermosas que puede regalar la naturaleza. Sin embargo, para otras personas que vivan al pie de este volcán, no creo que sea así. Puede significar muerte y destrucción, pero es algo que tiene que hacer naturalmente la Tierra. En el caso de los terremotos, aquí lo que tenemos es el edificio Nuevo León en la unidad habitacional Tlatelolco, el 19 de septiembre de 1985. ¿Qué ocurrió aquí? Hubo un movimiento de tierra y cayó esto. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera una ciudad o un edificio? Un terremoto no puede hacer daño. Más adelante hablaremos sobre esto. Aquí tenemos los fenómenos, tenemos las víctimas. Esta niña víctima del volcán Nevado del Ruiz en Colombia. Y aquí tenemos pila de cadáveres del terremoto en Haití. ¿Cuál es la cuestión? Sí, los volcanes y los terremotos traen tragedias, pero sin embargo son necesarios para que continúe la vida en el planeta, moldean la forma de este. Pero bueno, vamos a revisar el tema desde lo más profundo. Y refiriéndonos a lo más profundo, sí, nos vamos a ir a lo más profundo. ¿En qué o cómo se compone el planeta? Es muy sencillo, vamos a recordar. Recuerdan la película de Shrek, ¿verdad? ¿Qué ocurrió ahí? ¿De qué estaban hechos los ogros? ¿O a quiénes aparecían los ogros? A las cebollas. Estaban hechos de capas. La Tierra está compuesta de capas. En este caso, muy en el fondo de la Tierra se ubica una capa que se llama núcleo interno. El núcleo interno, vamos a rezar rápido y muy a sobremanera las características. El núcleo interno es un núcleo sólido, compuesto de hierro y níquel. Posteriormente hay algo que se llama discontinuidad, que es una zona de transición entre capa y capa. Esta será conocida como la discontinuidad de Lehmann. Posteriormente viene el núcleo externo. El núcleo externo, al contrario del núcleo interno, esta es líquida. Está compuesto de sulfuros, hierro, níquel fundido. El núcleo tiene un sistema o un movimiento convectivo en el que el material está en ascenso y descenso constantemente y se le asocia a que produce el campo magnético de la Tierra, que sirve de alguna otra manera de guía para ciertos animales, produce la magnetosfera, que es lo que nos protege de las tormentas solares, etc. Posteriormente viene otra discontinuidad, la discontinuidad de Gutenberg. Esto separa el núcleo externo del manto interno. ¿El manto interno en qué consiste? Es una zona sólida que se acerca ya mucho a la superficie. Y posteriormente vendrá otra discontinuidad, la discontinuidad de Ripetti. Esta se encuentra exactamente en esta zona. Lo separa del manto externo o superior. ¿Qué hay en el manto externo superior? Es la zona donde se asienta la corteza terrestre y se encuentra el magma. ¿Qué es el magma? El magma es el material caliente infundido debajo de la corteza terrestre. Una vez que este sale, se le conocerá como lava. Y posteriormente viene la corteza terrestre, la cual se divide en continental, que es la zona donde pisamos todos, y la oceánica, que es la parte más delgada que está más cerca del manto terrestre. Ahora, vamos a entender algo. Sobre el manto se asientan unos tipos bloques o rompecabezas que serán conocidos como placas. Pero para estudiar las placas hay que saber que existe una ciencia que se llama tectónica. ¿Qué es la tectónica? Es una rama de la geología la cual estudia el interior de la Tierra y sus fenómenos. ¿Cómo se empezó a trabajar esto? A partir de estudios en los 70s del fondo oceánico. Se detectó que hay zonas donde chocaban o se separaba la Tierra. A partir de ahí se empezó a derivar estas placas, pero esto no surgió de la nada. La teoría de tectónica de placas explica muchos fenómenos que ocurren en la corteza terrestre y que vamos a revisar en consiguiente. En esta imagen podemos observar a un personaje conocido como Alfred Wegener. Wegener, ¿qué hizo o pensó? Él vio que la Tierra podría haberse acomodado como un rompecabezas. Y muy sencillo, no hay que ser gran científico, ¿verdad? La costa de Brasil y lo que corresponde a Sudamérica encaja perfectamente
en lo que sería la costa atlántica de África. O por ejemplo, lo que actualmente es el Mar Rojo corresponde exactamente en un rompecabezas a una área donde encaja la zona de las costas del Mar Rojo africano con la península arábiga, entre otros. Vamos a revisarlos más adelante. ¿Qué formuló Wegener? ¿Qué pensó? Él mencionó que los continentes, entonces, si los acomodamos bien, hacían un masacote de tierra. ¿Qué es este masacote? O lo que fue conocido alguna vez como la Pangea, y todo ese mar alrededor se le comió con Fantalaza. Posteriormente, ¿qué ocurrirá con la Pangea? Esta se va a fracturar y va a venir la deriva continental. ¿Qué es la deriva continental? El simple hecho de que los continentes se empiecen a mover. En esta imagen podemos ver todos los continentes unidos. Aquí está África encajado perfectamente con Sudamérica, otra parte de la costa de África que correspondería a lo que actualmente es parte de Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania, a lo que corresponde a Nueva Inglaterra en Norteamérica. Por aquí tenemos a la Antártida unida al continente africano, Madagascar muy al norte, la India, etc. Estos continentes se empezaron a separar por el choque de placas o separación de estas. Wegener no nomás pensó que todo era más como un rompecabezas, algo que fundamentó su trabajo y que en algún momento se le consideró que estaba loco y que no era cierto, pero posteriormente se volvió a aceptar. Imagínense, pasó de 1912 a 1970, es la presencia de fósiles de la misma especie en África y Sudamérica, o en Sudamérica, África, India, Madagascar, a la Antártida y Australia. Muchos la adjudicaron, bueno, eran organismos terrestres, acuáticos, que se movieron por el mar y llegaron a los continentes. Pero ¿qué pasa con los restos fósiles de animales terrestres? No pudieron haber cruzado el mar. Entonces, esto fue lo que fundamentó principalmente la teoría. ¿Cómo se divide la litosfera? Que es todas las partes sólidas de la Tierra. En estos bloques que llamaremos placas, que se dividen en placas mayores, que son la norteamericana, sudamericana, euroasiática, africana, indo-australiana, antártica, pacífica, y placas menores simplemente corresponden a los tamaños: Cocos, Nazca, Caribe, Arábiga y Filipina. Quiero hacer o recalcar en esta parte algo interesante. La placa norteamericana, la placa pacífica, la placa de Cocos y la placa del Caribe van a influir mucho en nuestro país. Vamos a revisar por qué. Aquí lo que pueden observar, chicos, lo que tienen es un gran rompecabezas de las placas. Digo, tenemos más placas, por ejemplo, que Juan de Fuca, la placa escocesa, que bueno, son placas más pequeñas. Sin embargo, a mí me interesa hacer una mención especial en esta parte. ¿Dónde está nuestro país? Exactamente sobre la placa norteamericana, pero si se fijan al sur limitamos con la placa del Caribe, y si vamos al Pacífico tenemos la placa de Cocos, y si vamos más al norte, parte de la península de la Baja California topa con la placa del Pacífico. Si yo les pregunto qué es la línea de aquí, algunos me contestarán. Esta línea es la falla. Una falla es una zona donde dos placas se juntan. Esta es la famosa falla de San Andrés, visible en los Estados Unidos, y entrando a territorio mexicano se sumerge en el mar, pero viaja frente a las costas del Pacífico. ¿Qué es lo que hacen las placas? Aquí podemos ver cómo se mueven. La placa pacífica se está moviendo al norte, mientras que la del sur está rozando a la placa del Pacífico y a la placa de Cocos y las mueve hacia el sur. La placa de Cocos está chocando una contra la otra en la norteamericana y en la del Caribe. ¿Qué es lo que está haciendo en esta zona específicamente? Una subducción. ¿Qué es una subducción? Es cuando una placa se hunde debajo de la otra. Más adelante hablaremos sobre este movimiento. Y bueno, tenemos placas famosas. Si se fijan, en esta zona hay un choque de 1, 2, 3, 4, 5 placas, que es donde se producen la gran mayoría de los terremotos en el Pacífico, o los famosos terremotos de la costa pacífica en Sudamérica, desde Chile hasta Colombia. Ok, existen dos movimientos en las placas, tanto de expansión, que es donde se separan las placas y brota el material magmático, como ven aquí se está separando y está brotando,
y las zonas de... Aquí tenemos las dorsales del océano, las dorsales oceánicas con el Atlántico, se ven muy claramente las placas. Y tenemos las zonas de subducción, que es donde está chocando una placa con la otra, lo que ocurre en el famoso cinturón de fuego o anillo de fuego. Ok, producto de esto es el vulcanismo. ¿Qué es el vulcanismo? Simplemente el que un volcán o que el magma salga por un volcán. Para algunos en la imagen anterior vieron una hermosa imagen de dos volcanes. Aquí yo les pongo una imagen de víctimas de un volcán. Sin embargo, son necesarios para la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una placa que choca y se subduce, y la presión del material que se va introduciendo al fondo de la Tierra va a salir a través de una zona que será conocida como el volcán. Aquí tienen la imagen de un volcán. El material magmático tiene que salir por este cono y se irá depositando y irá formando, de hecho, nueva corteza. México, en este caso, geológicamente hablando, es un país excepcional para los geólogos. ¿Por qué? 1943 tenemos el Paricutín. Dionisio Pulido en su parcela observa una grieta donde brota cenizas y una fumarola, y más adelante tendría un volcán. Y la sismicidad, producto del choque de las placas, que simplemente es la liberación de energías como representación de ondas sísmicas. ¿Cómo se puede estructurar un sismo? Tenemos un hipocentro, que va a ser la zona donde rompe la falla, donde cede y se siguen moviendo, que liberará la energía. Una vez reflejada en la superficie terrestre, se le conocerá como epicentro, y estos círculos concéntricos, las ondas. Se mide de dos maneras, por la escala de Mercalli. La escala de Mercalli mide la intensidad del terremoto en el daño a los edificios y estructuras. Aquí tenemos de la 1 a la 12, que puede ser muy débil o muy desastroso o catastrófico. Y en el caso de la escala de Richter, que mide la magnitud de energía que libera un sismo. En el caso, es lo que escuchamos popular, que fue un terremoto de 8.0, como el 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Aquí nos menciona que, por ejemplo, el terremoto del Océano Índico en 2014, en diciembre, fue de 9.2. Y bueno, rápidamente comentamos. La Ciudad de México tiene un interesante hecho. Está sentado sobre un lago. ¿Qué ocurrió en 1985? Ocurre un sismo frente a las costas de Michoacán, en Lázaro Cárdenas. Estas ondas viajan, pero los daños de Lázaro Cárdenas o Morelia o incluso Cuernavaca no fueron tan fuertes como en la Ciudad de México. ¿Por qué? Es como tener a una ciudad sobre una gelatina. Las ondas llegaron, movieron el fango donde se asienta la Ciudad de México, de lo que fue el lago de Texcoco, y magnificó, amplió la fuerza de las ondas, y parte de la ciudad, la zona centro, se vino abajo. Tenemos la imagen del edificio Nuevo León en Tlatelolco, una de tantas imágenes desastrosas. Algo a lo que podemos tener presente: no se predicen los terremotos, pero algo que le deben de tener los habitantes de la Ciudad de México, Acapulco, Chilpancingo, Cuernavaca, Toluca, etcétera, es a la brecha de Guerrero. ¿Qué es una brecha? Es una zona donde no ha habido mucho movimiento, o no ha habido casi en más de 100 años movimiento. 1910 fue la última vez que se detectó un movimiento en Guerrero. Esta brecha está exactamente enfrente a Acapulco. La placa se sigue subduciendo, pero hay una zona atorada. El día que esa zona ceda, el puerto de Acapulco y ciudades antes mencionadas junto con la Ciudad de México vivirán un terremoto bastante intenso, similar al de 1985. ¿Cuándo ocurrirá? No se sabe. ¿Qué magnitud tendrá? Tampoco. Lo que sí podemos hacer es estar prevenidos para la llegada de este. Ojalá este video les sirva. Lo hice con mucho gusto y gracias.